Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Tanto para preguntarte en esta economía. Primero quiero preguntarte por el debate de época que es 1.000 pesos, $1. $1, 1.000 pesos. Y un presidente que no se cansa de tuitear que el debate de atraso cambiario es irreal. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que tenemos que, y además a mí me gusta trabajar sobre qué hay que hacer, y sobre todo qué hay que hacer con el tipo de cambio, que es un tema que me tocó conducir en el Banco Central. Y lo que hay que hacer, José, es básicamente eliminar día tras día las regulaciones que hay tanto sobre el dólar comercial como sobre el dólar financiero. Y entonces vamos a terminar con esta discusión si el dólar debe valer 1.000, 1.100, 900, porque entonces le vamos a dar un valor de mercado realmente, para que haya realmente cuánto es la oferta y cuánto es la demanda. Te doy algunas medidas que hay que poner en marcha y que recomendamos poner en marcha desde mañana. Por ejemplo, hoy una empresa no puede comprar más de 200 millones de pesos por día en el mercado financiero, en el mercado de contado con liquidación. Esa restricción la podés sacar a partir de mañana, no tiene ninguna consecuencia. Hoy una empresa que no ha podido pagar todas las deudas que ha tenido con el exterior, porque las deudas pasadas que se quisieron solucionar en parte con ese bono que creó el Banco Central, el BOPREAL, exactamente, sí, que llegó hasta ser de, hoy la emisión es de 8.000 millones, cuando la deuda era de 12.000 millones. Bueno, permitirles actuar, comprar o pagar las deudas si las tienen los pesos, comprarlos con los pesos en el contado con liquidación. Y ahora tienen la prohibición que si compran el contado con liquidación no pueden trabajar en el mercado oficial de cambios. Dos más te digo. Hoy las importaciones, como vos sabés, se han venido pagando en 4 cuotas. Las importaciones a través de la comunicación A7980 y A7918 del Banco Central son las que han dicho que si vos importaste en el mes de enero por $100, la mayoría de las importaciones pudiste pagar 25 en enero, 25 en febrero, 25 en marzo, 25 en abril, es decir, en 4 cuotas. Esto ha acumulado una deuda comercial de casi 10.000 millones de dólares en estos 4 meses. Estas son las restricciones que tenemos que sacar para normalizar el tipo de cambio, tanto el comercial como el financiero. La última, te digo, y que también es importante, para acumular más reservas. Hoy, como vos sabés, cualquier exportador está obligado a vender sus exportaciones un 20% en el mercado de contado con liquidación. Esto, para ponerlo en números, es una oferta de 1.500 millones de dólares por mes que, si querés, artificialmente o no de manera natural, se le está ofreciendo, se está generando en el mercado de contado con liquidación, y eso hace que muchos clientes me preguntan por qué está tan estable el contado con, exactamente, tan estable el contado con liquidación. Bueno, porque está esa oferta excedente. Entonces, ninguno de los dos es mecanismo de mercado como para discutir realmente si tenemos atraso o no atraso cambiario. ¿Se puede sacar el cepo totalmente mañana? La respuesta es no. Pero vayamos sacando de restricción por restricción, uno a uno, y entonces vamos a saber cuál es el valor real del dólar. Pasaron menos de 5 meses o casi 5 meses respecto de el gobierno que se fue y el gobierno que llegó. ¿Te sorprendió la rapidez? ¿Te parece que es lo que tenían que hacer? ¿Te parece que lo hubieras hecho distinto? Vos ocupaste el sillón de Banco Central y fuiste quien se enfrentó en su momento al kirchnerismo. Bueno, siempre hay que decir que nadie te enseña ni a ser presidente, ni a ser ministro de Economía, ni a ser presidente de Banco Central. Por lo tanto, hay un periodo de aprendizaje. Sí, lo que está claro es que se ha puesto sobre la mesa una convicción que a mi juicio no se cambia en la Argentina y que se ha hecho carne de la sociedad argentina a través de este gobierno, que es el equilibrio presupuestario. Esto de tan simple como no hay más plata, como que no se puede gastar más de lo que ingresa y que lo sabemos todos en nuestras familias, en nuestros comercios, en nuestras fábricas, en cada uno de nuestros trabajos. Bueno, esto no se había hecho carne en la política y probablemente es porque hayamos tenido a alguien que viene de fuera de la política, que le ha puesto orden y ha establecido esto dentro de la sociedad. Ahora, yo estoy convencido que la Argentina está para más. Debemos generar un esquema superador que trabaje sobre ejes que nos den certidumbre en materia de desarrollo económico, en materia de desarrollo humano, desarrollo social,
pero bueno, son 5 meses de gobierno, esto es lo a favor, el equilibrio presupuestario, que es una condición necesaria. Ahora necesitamos pasar a una etapa superadora de cómo alcanzar el crecimiento económico a través de un modelo mucho más productivo, federal, que le dé recursos a las provincias, las que les pertenecen, y un modelo que haga hincapié en la innovación, que debe ser la base con la cual Argentina inserta sus productos en el mundo. ¿Es la primera vez que caló el discurso de no hay plata? Digo, vos tenés en la gestión pública mucho tiempo y en la gestión privada también muchos años. ¿Sentís que es la primera vez que la gente entiende que bueno, que esto es un pasa no pasa? Y sobre todo que le están diciendo a los políticos. Los políticos siempre son gastomaníacos, tienen la voluntad de gastar más allá de sus posibilidades. Muchas veces me toca, José, explicar en el exterior, cuando tengo que dar clases o conferencias, ¿por qué a tu país le ha ido tan mal? Siendo que tienen tantos recursos. ¿Y qué respondes? Y la respuesta, digo, a riesgo de hacer una sobresimplificación economicista, digo, en definitiva esa es mi profesión, esta es una historia de exceso de gasto y exceso de endeudamiento, es decir, de un Estado que ha vivido más allá de sus propias posibilidades y que le ha ido sacando recursos al sector privado. Exceso de gasto, exceso de endeudamiento, el endeudamiento lo hemos tenido en deuda con el exterior, deuda en dólares, deuda en pesos o deuda con el Banco Central. Esas han sido las 3 maneras de financiar este sobregasto que ha tenido la Argentina y que ahora hemos llegado a verlo en la realidad. Ahora, para consolidar un esquema fiscal sólido, lo que necesitamos, José, es ampliar la base de tributación. Es decir, acá está muy bueno mirar cada una de las reparticiones públicas, donde están los ñoquis, donde hay contrataciones fraudulentas, donde hay, las cosas que estamos viendo todos los días y que han ocurrido y que lamentablemente ahora se le está poniendo un freno. Ahora, si no ampliamos la base de tributación, hoy tenemos un 50% de la economía que está en la informalidad. No podemos tener consolidación fiscal en serio, de largo plazo, perdurable, si no aniquilamos la informalidad. Y para esto hay que entrar en una nueva etapa que es una simplificación, una modernización de nuestra estructura impositiva que permita ampliar la base de tributación, hacer que más trabajadores ingresen al mundo del trabajo, reduciendo aportes patronales para los trabajadores nuevos, no para los que ya están, sino para los nuevos trabajadores, para generar empleo joven, y esta va a ser la manera entonces de sustentar un equilibrio presupuestario de largo plazo. Quiero compartir con vos declaraciones del presidente de la Nación, las compartimos y charlamos sobre eso. Mirá. ¿Cómo no? El día que terminamos de limpiar el balance del Banco Central y hacemos la reforma financiera para que sea un sistema anticorrida, nosotros vamos a sacar una ley, ¿sí?, que la emisión monetaria sea considerada un delito. Para hacer esto hay que frenar los 3 grifos de emisión monetaria. Un grifo es el sector externo, la compra de dólares, con lo cual el tipo de cambio sería libre. El otro es, no hay que financiar el fisco. Nosotros aseguramos el equilibrio fiscal, digamos, la regla del déficit cero. Y lo otro es evitar que haya corridas para no emitir por sector financiero. Una vez que están cerrados esos 3 mecanismos, nosotros lanzamos la competencia de moneda. Y lo que va a hacer es que la cantidad de pesos va a estar dada, está fija. Entonces, al estar fija la cantidad de pesos, si los individuos necesitan aumentar la monetización, ejemplo, tiene que agarrar y sacarla del colchón y ponerla dentro del sistema. Bueno, está convencido con un proyecto de ley que dice que es criminal emitir moneda, ¿no? Y que se va a poner él, el Poder Ejecutivo, el presidente central, el ministro de Economía. ¿Eso se hace en algún otro país? ¿Es una cuestión más de mostrar? Sí, yo estoy convencido que la política económica también es dar señales. Es una señal, no existe en otros países del mundo. Lo que sí existe son bancos centrales independientes y bancos centrales que tienen prohibido financiar al sector público. Y esto es el artículo 20 de la Carta Orgánica. La autarquía que supimos tener también. Exactamente, que yo defendí hasta las últimas consecuencias, incluso a riesgo de que en algún momento me quisieron hacer causas penales por eso, pero claramente le dijimos al kirchnerismo: con la plata y los dólares y las reservas de los argentinos no se jode. Pero bueno, eso es lo que hay que hacer. Es básicamente tener un Banco Central independiente, un artículo 20 que tache la posibilidad, José, de
financiar al sector público, es decir, eliminar lo que se llaman adelantos transitorios, y con eso tenés bancos centrales que funcionan en el mundo y otros bancos centrales que financian alegremente, como lo ha hecho el kirchnerismo desde el 2010 en adelante con el sector público, que ha llevado al zafarrancho inflacionario que tuvo que tomar las riendas este gobierno. Recordemos que en el Banco Central había un cartel donde se hablaba de esa autarquía, ¿no? Se hablaba, y es una de las banderas que sacó el kirchnerismo. Exactamente, el artículo 3 de la Carta Orgánica, que después cuando se modificó en el 2011, bueno, lamentablemente se sacó como muchas de las cosas que se fueron llevando puestos en el kirchnerismo. Martín, hay una cuestión que preocupa a todos los argentinos, cuando vos mirás el ranking de preocupaciones, es inflación. Tenemos datos tuyos de proyecciones, y unas proyecciones de lo que viene, y vos estás viendo una tendencia decreciente concretamente. Sí, claramente con nuestro equipo en Fundación Capital vemos una tendencia decreciente, no solo en el mes de abril que ya pasó, sino en el mes de mayo. Está claro que hay que consolidarlo, no sobre la base de un programa de emergencia, sino ya de reformas de mediano y largo plazo que nos permitan mostrar que la inflación llegue a un dígito para quedarse, a un dígito, no solo un dígito alto, como lo vamos a tener en un poco más de 8% en el mes oficial, en el mes de abril, y este mes de mayo corriendo por debajo. Sí, yo creo que vamos a estar exactamente. Yo lo había dicho que llegamos en mayo, junio, estamos llegando. Bueno, seguramente en lo que llamamos, José, la inflación núcleo, es decir, lo que llamamos los economistas, la inflación que no tiene los productos estacionales y los que no tiene también la canasta de bienes regulados, es decir, las tarifas de luz, gas, de transporte. El gobierno también se ha vuelto más pragmático en eso y también teniendo ese compromiso de bajar la inflación, como vos sabés, ha ido postergando algunos aumentos para precisamente llegar a este año. Hablabas de pragmatismo y es una de las cuestiones que muchos se plantean, ¿no? Porque dicen, bueno, con las tarifas de gas, con las tarifas de luz, o inclusive lo que ocurrió con las prepagas, ideológicamente no estaría funcionando como anarcocapitalismo, estaría más funcionando como pragmatismo. ¿Crees que eso se aprendió del pasado? Yo me acuerdo en la época de Mauricio Macri, en un momento que se aumentaban las tarifas de gas y de energía y la gente le decía, no, tal pizzería, tal pyme, están cerrando, cuidado. Y no hubo marcha atrás con eso. ¿Hoy cambió eso? Bueno, es que claramente este gobierno tiene un apoyo que es en la gente. Y la gente tiene un nivel de tolerancia que sin duda es importante porque quiere sacarse encima el pasado, quiere sacarse encima todos los políticos que nos han llevado a esta situación, pero hay que producir resultados, José. Es claro que el gobierno dentro de este año tiene que producir resultados en materia no solo de inflación, sino también en materia de crecimiento económico. Y como decíamos al principio, nadie te enseña a gobernar, sí, sin duda, hay que fijar prioridades y las prioridades es no solo bajar la inflación, sino tener un esquema superador que nos plantee a todos los argentinos un horizonte de crecimiento económico. Martín, vos tuviste enfrente el relato cuando el relato era kirchnerista y me acuerdo que vos planteabas la situación del Banco Central, decías por qué había que proteger las reservas, el expresidente Néstor Kirchner se enojó y mucho, una batalla pública, parece que prescribió en este país, pero pasó hace pocos años para lo que es la historia económica argentina. Así es. Y estamos viendo esta foto donde el gobierno tiene su propio relato, y no lo estoy diciendo con connotación ni positiva ni negativa, pero instala los temas y en materia económica dice esto lo hago por esto, los registros automotores los cierro por esto. ¿Crees que era una batalla que tenía que dar el mundo económico? Sí, sin duda, y por supuesto tiene que dejar abierto el margen para el debate. Nadie tiene, José, la verdad revelada. En este caso, el gobierno claramente tiene una tarea por delante que es mostrarnos un futuro de crecimiento económico, de desarrollo, dónde están las oportunidades para la Argentina. Si yo le menciono a cualquier político 3 lugares del mundo, Jeddah, Mumbai y Hanoi, nos van a decir, ¿y eso es una comida china o algo? Y bueno, en Jeddah... ¿Hoy con los chinos? No, Diana Mondino la pasó mal. ¿Viste? No, estamos hablando de comida. Y de lugares. De comida, y de lugares. Y de lugares. ¿Por qué está hablando? Jeddah queda en Arabia Saudita y es líder hoy, está mirando a los próximos 100 años a energías renovables. Mumbai está mirando y trabajando en
tecnologías de la información, en nuevas aplicaciones, sobre todo en inglés. Bueno, Argentina tiene programadores en castellano que le puede dar a nuestros jóvenes nuevos empleos y también en cualquier lugar del país, porque hoy un chico que tiene capacidades para poder desarrollar tecnologías de la información en cualquier lugar puede desarrollar una app y ponerla a que se pueda utilizar en el mundo. Y Hanoi, porque compra alimentos y Argentina necesita poner marcas en el mundo. Entonces, esta es la manera de... Ahora, un político cuando quiere ver, no ve estas oportunidades donde están en el mundo y lo que hay que hacer es traducir estas oportunidades para mostrar por dónde está el crecimiento, por dónde se integra la política económica con la política internacional, con el crecimiento económico, con producir más dólares, con producir más empleo. Hablabas de políticos y un político que reapareció fue Alberto Fernández, el expresidente de la Nación. Lo hizo en una entrevista con Iván Jadrowski, hablaba de la situación económica, ¿no? Decía, estamos en una recesión furibunda, lo vemos. Claro, vos decís que con una recesión furibunda como la que vivimos, con un desempleo creciente, la gente está re feliz de tener 10 puntos de inflación. Yo lo que creo es que por ahora hay mucha gente que aparentemente está conforme, no feliz. No, lo que creo es que la gente, y es razonable, tiene la esperanza de que esto funcione bien. ¿Y vos creés que va a funcionar bien? No. ¿Es una recesión furibunda? Bueno, yo creo que primero hay que tener autocrítica, ¿no? Y sentido autocrítica. Arrancar por ahí, en realidad, ¿no? Arrancar por ahí, ¿no? Porque, digamos, sí, estamos grandes. ¿dónde nos dejaron el 10 de diciembre, ¿no? Entonces, sí, hablar a 5 meses. Y además, un hombre con la experiencia que él tiene podría decir, para mí la solución va por acá. Digamos, para opinadores de la realidad hay muchos. Quienes somos hacedores de políticas públicas tenemos la obligación de dar soluciones hacia adelante, como las que hemos planteado brevemente en términos de qué debemos hacer en materia impositiva, qué debemos hacer en materia laboral. Bueno, sin duda la recesión es fortísima. Hemos tenido una caída al nivel de actividad, pero hay que decir que la caída, por ejemplo, tomemos una medida que nos toca a todos los argentinos, que es el salario. El salario real de los argentinos viene cayendo desde octubre, 22% desde octubre del año pasado hasta marzo de este año. Y es cierto que en marzo tuvo una pequeñísima recuperación, casi imperceptible, porque además ha sido bastante heterogénea, ¿no? Hay sectores que han tenido mayor recuperación de salario y otros que no tanto, pero de todas maneras todavía nosotros vemos que no hemos tocado el piso y por eso es necesario darle a los argentinos una etapa superadora, digamos. ¿Cómo pasamos de la etapa de bajar la inflación, de la emergencia económica, a un programa de estabilización y crecimiento? El presidente está en Los Ángeles y tuiteó, tiene una noche de muchos tweets y retweets y corazones, tuiteó esto que dice, derrotando la inflación, te resumo más o menos, sí. Dice, cuando un banco central quiebra, la solución más sencilla consta de una disparada del nivel de precios, tal que se licúe el pasivo y restituir el patrimonio ajustando a todo el sector privado. Sigue, dice, sin embargo, el Banco Central, a cargo de Santiago Bausili, decidió ir por el camino más complejo, saneando el balance, minimizando la inflación. Lo ingrato de todo esto es que ya sea por ignorancia, hasta algunos que se jactan de saber de moneda, jamás han podido leer un balance al tiempo que son ajenos a las finanzas, o por deshonestidad se privan de apreciar tan ciclópea tarea, al margen que sus críticas intentan tapar sus errores de pronóstico. Y sigue, nosotros seguiremos trabajando para exterminar la inflación, y bajamos un poco más donde habla de cepo, también en ese tuit, ahí lo vas a ver, postdata, cepo. ¿Crees que la tarea del presidente del Central, cuando vos lo ocupaste, o en este caso, es ingrata per se? Digo, ¿tenés mucho más críticos o detractores que quienes valoren la actividad? Bueno, te miden en el día a día. En mi caso había dólar libre y por lo tanto la medida con la cual me observaban ustedes los periodistas, el público en general, era si el tipo de cambio era libre, si se movía, no se movía. Cuando hay cepo es diferente y es diferente en términos también del tipo de crisis, pero sin duda es una posición donde te están mirando en el día a día y sí es cierto que cuando uno mira el balance del Banco Central, activo y pasivo, hoy estamos mucho mejor que el 10 de diciembre cuando asumió este gobierno. Cuando mirás los pasivos remunerados del Banco Central, en ese momento es cierto que ha habido una devaluación, pero eran 90.000 millones de dólares, hoy son
prácticamente 45.000 millones, la mitad. Parte ha sido licuación por la devaluación, parte ha sido licuación por la reducción de la tasa de interés que pagaba el Banco Central, pagaba una tasa de interés del 110% en diciembre, hoy paga el 50%. Es cierto, José, que esto se ha podido hacer, o sea, has podido bajar la tasa de interés en un contexto inflacionario porque tenés cepo cambiario. Es decir, hoy quien tiene un depósito a plazo fijo sabe que, o quien está en pesos, tiene muy pocas posibilidades. Si es una empresa, tiene muy pocas posibilidades de mover los pesos hacia dólares porque hay todavía una cantidad de restricciones. Por lo tanto, hay que decir que se ha podido hacer esto en un contexto de cepo cambiario. Y también han aumentado las reservas del Banco Central. Yo cuando me fui del Banco Central, como recordarás, escribí un libro llamado Sin Reservas, porque decía que con esa política iban a dejar al Banco Central vacío. Bueno, nunca imaginé que iban a dejar con reservas netas negativas. Es decir, esta gente hizo ciencia ficción prácticamente de lo que es un balance de Banco Central, porque cuando ingresó este equipo económico había 11.500 millones de dólares negativos. Es decir, el pasivo, las deudas del Banco Central eran 11.500 millones de dólares más que el activo. Bueno, lo han podido recuperar, están casi en cero. Uno podría decir, bueno, pero también no han pagado toda la deuda comercial, como decíamos al principio. La comunicación A7919 lo que ha hecho es particionar el pago de las deudas comerciales en 4, por lo tanto también se han acumulado deudas. O sea, ha habido una tarea ingrata, sin duda, pero ha habido una recuperación con restricciones y que tiene desafíos por delante. Quizás un desafío también, hablando de China, es si hay que pagar o no el swap que tenemos con China. Y bueno, yo creo que hay espacio para poder renegociarlo de manera técnica, ¿no? Sacaría la política, creo que se ha mezclado un poco la política en las últimas semanas, y le recomendaría al presidente del Banco Central que hable directamente con su par chino, que no meta la política, que no viaje con separar la ideología. No viaje con el canciller, y esto no es por un comentario sobre la política internacional, pero yo que soy el culpable de la creación de este instrumento que es el swap con China en 2009, lo hicimos directamente por una relación directa con el presidente del Banco Central en ese momento. Alfonso Prat-Gay también me decía que en el 2015, cuando lo pudo activar el swap, cuando hizo la unificación cambiaria, lo hizo precisamente hablando directamente cara a cara con el presidente del Banco Central. Si la discusión es técnica, estoy seguro que se puede renovar el swap con China. Martín, ahí en minutos va a estar aquí Marcos Peña, vamos a hablar con él de el análisis político del hoy, vamos a comentar también las declaraciones de Alberto Fernández que acaban de suceder y vale la pena revisarse. Pero mucha gente que nos mira dice, bueno, el diagnóstico está claro, lo que falta está claro, y hay como una dosis de optimismo cuando uno mira encuestas y demás. ¿Qué falta para que ese optimismo sea realidad? Me refiero en materia económica. Resultados en materia de crecimiento, es decir, que les mostremos a los argentinos, para que haya crecimiento necesitamos que crezca el salario real, que crezcan las inversiones y que crezcan las exportaciones y que crezca el sector externo. Los tres motores que tenemos que poner en funcionamiento y que los tenemos que ver en la economía real, que cada uno de los que nos esté mirando sepa que cuando va al supermercado la plata le alcanza para comprar los alimentos para la familia, que sepa que semana tras semana lo que compra va a poder comprar más y no menos de lo que compró la semana anterior. Las inversiones, que es un tema central para que crezca la capacidad productiva y nuestra inserción productiva en el mundo, mirando cuáles son las oportunidades que tiene hoy la Argentina en el mundo. Por ejemplo, con los Estados Unidos, que ahora se plantea una nueva relación, me parece central que estemos negociando un acuerdo que nos permita acceder a los beneficios impositivos que le da la ley de reducción de la inflación, por su nombre en inglés, IRA, que le da a las empresas norteamericanas que fabrican autos eléctricos, les da subsidios específicos. Pero esas empresas deben tener, es extensivo este subsidio a los países que producen baterías o que producen litio o que producen carbonato de litio en la medida en que tengan acuerdos comerciales con los Estados Unidos. Bueno, Argentina no lo tiene, pero hay maneras. Por ejemplo, Japón lo hizo a través de un acuerdo de minerales críticos
Esa es la manera entonces de plantear cómo crecen las exportaciones, cómo nos insertamos productivamente en el mundo, cuáles son las oportunidades, energías renovables, alimentos, seguridad energética. Hemos mencionado algunos de los nortes, de los horizontes que debe tener las exportaciones argentinas, porque esa es la manera, José, también de producir dólares genuinos. Dólares y empleos es lo que necesita la Argentina para que esa esperanza se mantenga y se consolide en una realidad. La última, mañana va a estar el presidente con Elon Musk, va a estar en una conferencia donde está Cristalina Georgieva, donde está también el expresidente de Colombia, bueno, mucha gente importante en términos de inversiones y de la micro. ¿Qué tan importante es convivir con las urgencias de la CGT local y la Matrix global, que es lo que vamos a ver mañana? Hay que manejar los dos planos, hay que manejar los planos de la realidad local, de las tensiones locales, de por supuesto dar respuestas, pero también por supuesto en el plano internacional generar las relaciones y también generarlos también en términos de realidad de inversiones. Estas relaciones, digamos, son importantes en términos de que Argentina vuelve a generar interés y curiosidad en el mundo. Ese interés y curiosidad hay que transformarlo en plata constante y sonante que venga a la Argentina a ampliar fábricas, a producir baterías, a producir cajas de velocidad en la Argentina para que se produzcan para el mundo. Bueno, eso es lo que tenemos que generar. Por supuesto, para esto hay que generar las condiciones. Las relaciones personales influyen, pero también hay que generar condiciones, porque la primera pregunta que te hace un inversor, y a mí me ocurre cuando doy conferencias en el mundo, es lo que vos preguntaste hace un rato. ¿A qué dólar entro si hago una inversión y a qué dólar salgo si tengo que cobrar dividendos, si tengo que pagar deuda? Y para esto tenemos que eliminar el cepo cambiario. Martín, muchísimas gracias, un placer haberte tenido aquí. Placer es mío, José, gracias. Vamos a analizar la política de hoy con alguien que estuvo en lo más alto del poder. Los voy a llevar a 2015, esto pasaba y después vamos a ir directamente al hoy. Les recomiendo que se queden, mirá.